Muy buenas tardes y bienvenidos nuevamente a nuestro evento del Valor del Diseño. Mucho gusto, me presento, yo soy Carmen Tiburcio García. Yo soy la coordinadora de la Maestría en Diseño Estratégico e Innovación en la Ibero de Puebla y me toca en esta tarde platicar y dialogar con mi queridísima Mara Montañez. Me da muchísimo gusto, de verdad, vamos a exprimirla, que es lo que siempre les digo allá en Puebla. Y bueno, voy a hacer una presentación muy rápida de la semblanza de Mara. Ella es entusiasta de la creatividad y el pensamiento de diseño. Lleva más de 10 años impartiendo talleres y pláticas de creatividad e innovación en las principales universidades de México, ayudando a gestionar la innovación dentro de las empresas, tanto para desarrollo de nuevos productos como para buscar soluciones en problemas complejos, así como talleres en colaboración con fundaciones para comunidades de artesanos, acompañándolos a comprender mejor los modelos de negocio y gestión de recursos de tiempo. Es diseñadora gráfica con maestría en innovación y desarrollo empresarial por el ITESM Campus Querétaro. Su punto focal es de Querétaro, Ciudad del Aprendizaje ante UNESCO. Esto es algo que acaban de adquirir. Ahorita nos va a platicar Mara porque es muy interesante. Es consejera de Industria del Diseño de Querétaro, Ciudad del Diseño ante la UNESCO. Y es consejera consultiva de la Maestría en Diseño Estratégico e Innovación de la Ibero Puebla, así como profesora de la Maestría en Diseño Estratégico e Innovación de Ibero Puebla. Ella es empresaria y emprendedora. Es socia, fundadora y directora de La Jabonera Centro de Diseño desde el 2001. Es un estudio dedicado a la comunicación gráfica, al desarrollo de producto y sesiones de innovación y diseño estratégico que cuenta con clientes como Coca-Cola Company, Kellogg's de México, Disney de México, Intec, Vaticino, Cargill México, Nestlé, Purina, entre otros, con reconocimientos y premios nacionales, nada más. Mara, muchas gracias por estar aquí, de verdad es un agasajo tenerte y bueno, vamos a escucharte esta plática que está vinculada con el valor del diseño, que es el tema que nos ocupa, pero en la creación de comunidad, que es algo muy interesante. Así Mara, es. a Muchas ver, gracias. Adelante. Gracias por la invitación y me encanta platicar contigo, Carmen. Y justo este tema, pues, como te comentaba hace rato, cuando yo estudié diseño gráfico, si me hubieran dicho que iba a terminar haciendo esto, pues no lo hubiera creído. Y me pidieron que trajera ejemplos, pero me gustaría, yo voy a poner los ejemplos, pero es nada más para tener el pretexto para platicar cómo interactuamos desde ahí, ¿no? Okay. Entonces, el primero que traigo es creo que el proyecto que hizo que volteara yo a ver hacia allá. Se llama Descubre las Américas, fue en el 2015. Y Las Américas es un barrio que desde lejos, pasando un puente o una vialidad muy conocida en Querétaro, ves ese cerro con casitas, ¿no? Y entonces querían que se viera, pues, como más colorido. El proyecto empezó siendo de boa mistura y después nos lo pasaron a nosotros y nos pidieron que pintáramos las casas, ¿no? Que les dijéramos de qué color iban a pintar las casas. Y entonces ahí pues entré en un dilema de que no podíamos pintar las casas de alguien que no íbamos a habitar nosotros, ¿no? O sea, yo decía como, ¿por qué le voy a pintar la casa de amarillo limón a alguien que diario va a entrar y quizá odie el amarillo limón? Entonces hicimos un proyecto de tal cual diseño estratégico que se llamó Descubre las Américas, en donde la idea era más que como maquillar este gris que tenían de tabicón y todo, descubrir el color que tenían dentro, el color que los habitantes de ese barrio tenían dentro, ¿no? Entonces este proyecto, este era como nuestro concepto, todos tienen diferentes formas, pero todos tenemos un lugar en las Américas, y era darle cabida a todos. Se hizo una gama de colores queretanos, estudiados, ¿no? Que si el cielo de Querétaro, pero la parte semidesértica, pero los ocres de la parte colonial, y entonces se escogió una gama, porque tampoco podíamos darles todo el Pantone, pero se escogió una gama, y luego lo que se hizo es que cada persona escogía de qué color quería pintar su casa, ¿no? Claro, el trabajo era mucho más arduo, pero entonces así ellos se sentían parte del proyecto y no nada más, pues ahora sí que los utilizaban para que de fuera se viera bonito, ¿no? Claro. Y no solo eso, sino que se hicieron una serie de patrones
y en donde la gente podía diseñar su casa. Entonces ellos escogían el color y después escogían el patrón que fuera, y ahí se les invitaba a que fueran a pintar sus casas, ¿no? Entonces teníamos una brigada de pintores que hacían la parte grande, y toda la parte de las cenefas ya lo hacía la comunidad. Todo este proyecto en realidad fue un proyecto de la Fundación ProArt, que quería como ayudar a un tejido social a través de la pintura o del arte, ¿no? Y aparte de eso, bueno, aquí teníamos el dibujo de cada casa, 600 casas. Wow. Cada casa, entonces se decía qué color y cómo querían que fuera la decoración de su casa, ¿no? Y así hubo muchos voluntarios en donde pintaban estas grecas. Lo maravilloso de esto es que se empezó a cambiar como la imagen urbana por ellos mismos. Había vecinos que decían, yo no quiero que me pinten porque no me gusta. Nosotros, perfecto. Y después, cuando empezaron a ver cómo se veía, nos llamaban y nos decían, oigan, pues siempre sí, ¿no? O sea, sí quiero, pero la mía quiero que sea naranja, y pues listo, ¿no? Entonces ayudó a que se fuera como sociabilizando el proyecto y tomándolos en cuenta, ¿no? Y se definieron prioridades visuales para que se vieran también desde fuera, y aparte se hicieron muchos eventos, todos alrededor del color, en donde se invitaban a bailar y luego a pintar y luego a cubrir esto, y con el eslogan de Descubre las Américas, ¿no? Hubieron talleres, se seleccionaron a los hitos del barrio, a los personajes del barrio, y se contrató ahí sí a un artista a que les hiciera unos retratos con Miguel Baliñas. Entonces, en las partes comunes tenían estos, casi todos eran pues ya personas de edad, que eran pues los fundadores del barrio, ¿no? Como para generar esta identidad. Okay. Y luego pues los grafiteros no los podíamos dejar fuera, y entonces se les dio una clase de muralismo, se les dio un montón de latas y 800 metros para que los pintaran. Wow. Y aquí, para que no fuera un caos, se hizo un pretrazo de una serpiente emplumada, y a cada grafitero le decían, tú tienes 5 plumas, haz lo que quieras, para que fuera realmente colaborativo, ¿no? Qué increíble. Para los niños también se le hicieron un taller con Esmeralda Torres, que iban por su barrio como con unos visores trazando las partes que más les gustaban, y esos dibujos luego se pusieron en la escuela. Se trazaron idénticos como los hicieron y se pusieron en la escuela también para generar esta pertenencia. La iglesia no podía faltar, fue la más complicada, y esa puedo decir que ni siquiera logramos, nuestro despacho no logró el diseño. Okay. No logramos concertar con el cura y con la Virgen de Guadalupe que él quería, y siguieron otro colectivo haciéndolo, pero bueno, también está pintada. Entonces, y un poco así quedó el proyecto, y creo que esta es la última. Sí, bueno, aquí es un poco, ya estaban orgullosos de sus casas, ¿no? Y de cómo eran. Claro. Entonces, este es, como te digo, el primero que fue como la probadita de cómo con un diseño estratégico y con, obviamente, mucho amor, se lograba hacer proyectos así. Oye, Mara, te interrumpo rapidísimo por 2 cositas. Dijiste, ellos diseñaron su casa, ¿no? Y este tema de todos diseñamos y lo colaborativo, me encantaría que nos ahondaras un poquito más en eso. Como dijiste al principio, que soy apasionada de la creatividad, yo voy por la vida diciendo que todos somos creativos y todos nos diseñamos al final. Cada vez que escoges qué te vas a poner, te estás diseñando, ¿no? Y entonces eso les decíamos, o sea, ustedes van a diseñar su casa, ¿no? La van a tener como quieran, y en las fotos se puede ver, unos la ponían así, pero otras alrededor de la ventana, pero otros nada más querían una cenefa abajo. O sea, había total libertad de que ellos propusieran como querían su casa. Y al final es pintura, que es una maravilla. Si no te gusta, después al cabo del tiempo, pues la pintan de nuevo y ya, ¿no? Pero aquí les dábamos la pintura y les dábamos los esténciles para poderla pintar. Claro, claro. Oye, pasamos a tu siguiente proyecto, pero te dejo ahí en el tintero. En alguna ocasión leí en una semblanza tuya que decías que ustedes quieren ser expertos en no ser expertos. ¿Qué es eso? Sí. Bueno, pero pasamos a la que sigue. No, y creo que aquí queda, o sea, este es el primer proyecto que nos llegó así,
y nunca lo habíamos hecho, y entonces nos tuvimos que rodear con antropólogos sociales, con gente que sabe estar ahí, y nosotros veíamos como la parte estratégica desde fuera, pero pues no sabíamos cómo, entonces nos rodeamos de gente. Al final es lo mismo, es hacer comunidad, ¿no? O sea, la comunidad no es nada más trabajar para una comunidad, es también trabajar con toda la comunidad de expertos especialistas en diferentes cosas, y que cada uno aporte y que obviamente todos escuchemos, porque si no, ¿no? Claro. Y creo que en este proyecto, no lo dije, pero teníamos que pintar las 600 casas en 2 meses. Era una locura. Había un tema de una bajada de fondos, que si no se cumplían los penalizaban, o sea, no nos podíamos pasar. Entonces teníamos que ser muy certeros, ¿no? Como muy claros, y para eso necesitas expertos y necesitas hacer comunidad con tu equipo, con los invitados, con tu cliente, con la comunidad, o sea, todo gira alrededor de las personas. Oye, perdón, ya nos vamos al que sigue, pero en una charla previa que tú y yo tuvimos, me platicaste algo que hicieron con los grafiteros, que por ejemplo acercarse a las personas, a un determinado grupo, no fue fácil, y entonces... Exacto, yo siempre platico esa parte porque en este barrio había muchos grafiteros, ¿no? Estaba todo grafiteado y había pues bandas, ya sabes que hay como cruz, y unos son de tal, y el líder y del otro. Y entonces había que juntarlos todos, había que enseñarles lo que es rayonear una pared y lo que es arte urbano, ¿no? Que hay una diferencia, que hay que estudiar y hay que practicar y hay que... Y entonces yo les decía a mis clientes, es que si yo me paro ahí, me ven como Barbie, ¿no? O sea, me voy a tardar meses en que me vean como alguien cercano. Entonces ahí pues contraté a un diseñador que estuvo en la Jabonera de pasante y que ahora es grafitero y que pues se entiende perfecto, y él fue el que les dio el taller, ¿no? Y entonces yo nada más por ahí me asomaba. Y por eso, porque realmente de los dos lados había una barrera que nos pinta un montón de creencias y cosas que no las puedes quitar con decirles, vengo en son de paz, ¿no? O sea, entonces, y como no teníamos tiempo, pues buscábamos estos interlocutores que fueran, y aparte era interesante porque... ¿A qué horas hacemos los talleres? Pues eran a las 9 de la noche porque trabajaban todos y estudiaban, cosa que también me cambió mi percepción de la banda grafitera que nada más hace... No, ellos trabajaban y estudiaban, y el grafite era como su hobby, entonces solo podían tomar las clases en las noches, ¿no? Entonces, hasta llegar a esos acuerdos para realmente lograr que se hiciera, ¿no? Qué padre. Mara, pasemos al siguiente proyecto. Y bueno, me encanta porque la Jabonera está en este barrio, en el barrio de la Estación. Nosotros llegamos ahí hace 10 años, es un barrio que lo acababan como de reformar, de cambiar, había estado un poco olvidado y cambiaron, pusieron iluminación y pues nosotros llegamos hace 10 años y declaramos que queríamos hacerlo el barrio creativo, ¿no? ¿Por qué? Pues nada más porque así lo queríamos. Y en el 2018 hicimos un festival, no puede llamarse festival, hicimos un evento que fue un fin de semana que se llamó Maldito Buen Gusto. Y el Maldito Buen Gusto lo que queríamos era un fin de semana lleno de experiencias creativas, en donde todos los que estuviéramos ligados con la creatividad tuviéramos un lugar para compartir lo que hacíamos. Entonces, teníamos obviamente diseñadores, productores, queríamos darles una ventana a todos los que están produciendo y vendiendo para que pudieran tener un lugar para vender, ¿no? Entonces, toda la Jabonera y un cowork que está ahí al lado, que son 3 pisos, estaba lleno de venta de diseñadores, ¿no? Y no solo de Querétaro, sino que fueron de varios lugares de México, ¿no? Luego eso también estuvo muy padre porque queríamos invitar artistas urbanos, pero eran nada más 2 fines de semana. No nos dejan pintar en muchas casas porque están catalogadas, pero había una barda que es de un estacionamiento, de un lavacoches, pues que esa en el siglo pasado no existía, entonces nos dejaron pintar, y lo que hicimos para que también los artistas urbanos se divirtieran, hicimos como una galería. Nosotros les pintamos esos marcos que ven ahí como blancos,
nada más, y les sorteamos los huecos. Entonces teníamos a 8 artistas urbanos con música pintando. También para ellos fue muy divertido porque muchos no se conocían y estuvieron como interactuando. Generalmente es una labor como muy solitaria, están trepados en su muro, y aquí los teníamos a todos y les llevábamos su agüita y tenían su música, y toda esa calle era donde desfilaba la gente, ¿no? Que iban de la Jabonera a la estación o al cowork, y entonces los veían pintando. Y eso pues sigue ahí. Ahorita ya está un poco... Me voy a retener uno porque en el de la derecha arriba hay unos volardos de estos que son para que no te subas a la banqueta. Y tenemos un montón en todo este camino. No nos permitieron intervenirlos, pero entonces les hicimos fundas de manta, y a como 30, 35 artistas queretanos les dijimos, pues ten tu funda, nos vemos ese día y vienes y forras tu volardo, y el tema era libre, cada quien podía hacer lo que quisiera. Entonces también eso se veía todo como muy colorido, ¿no? Luego todo era una celebración a la creatividad. En la plaza, frente a la estación y en los andenes, hubo baile, hubo hip hop, pero hubo swing, pero hubo clases de yoga, hubo catas de tés, había temas de gastronomía, hubo todo un tema circense en donde se ponían un equipo también de circo. Y lo increíble de todo esto es que todo fue colaborativo. O sea, nosotros le decíamos a los circenses, no tenemos un peso, porque esto nada más lo hacemos porque lo queremos hacer, pero si quieres, nos dices a qué horas vienes y te metemos en el programa y la plaza es tuya. Y todo el mundo se sumó, todo el mundo con este afán de compartir su pasión, se sumaban, y no solo eso, sino que se quedaban, ¿no? O sea, se quedaban a todo el evento. Hubo cronistas del barrio, hubo lectura de poesía, hubo cuentacuentos para niños, talleres, ¿no? De stand-up. O sea, juntamos a todos los que querían compartir su pasión, y cuando compartes la pasión se genera una energía buenísima, ¿no? Y fue un regalo que hicimos a los del barrio. Como todo barrio tiene a sus personajes, ¿no? Tenemos ahí a Angelita, que vive como en un hotel que está ahí, a Don Chilo, que es el de las bicicletas, al que cuida la estación, y son personajes que los vemos. Entonces, un colectivo que se llama La Madriguera y un poeta los entrevistaron, les tomaron foto, y el día de la inauguración hicimos un tributo a ellos, porque pues es su barrio, ¿no? Nosotros estamos de invitados, y entonces les regalamos un grabado hermosísimo a cada uno con un poema de estas entrevistas, y como un poco agradeciéndoles, ¿no? Que nos permitieran pues estar en su barrio. Creo que de este proyecto es la última. Oye, Mara, te has referido mucho a la parte colaborativa, a la parte participativa. El tema de la cocreación es algo en lo que tú eres experta. Y ahí te quisiera preguntar algo muy simple. Cuando hablamos de todas estas cosas, siempre se nos viene a la memoria el tema de la empatía, ¿no? Te dicen hay que ser empáticos. Y todo el mundo te dice, pues es que ponte en los zapatos del otro. Pero eso es muy simple. ¿Qué es la empatía, Mara? ¿Qué es la empatía? Y ni siquiera creo que es ponerte en los zapatos del otro, es casi que ponerte en los ojos del otro, ponerte en el cuerpo del otro, es ser el otro. Y esto no quiere decir, y siempre lo repito, que vayas a estar de acuerdo, que no, es nada más querer, y va a quedar muy bien con lo que vamos a cerrar ahorita, es querer aprender del otro. Realmente saber que, por ejemplo, estos personajes, Don Chilo, sabe mucho y puedes aprender de él, puedes sacarle como mucho jugo a todos, con quien toques, tengas un contacto. Y entonces desde ahí siempre te reciben así, siempre te reciben bien, ¿no? Porque pues eso es transparente. Y cuando entiendes lo que el otro ve, pues puedes entender también cómo poder colaborar juntos, ¿no? Como puedes también, siempre digo que no puedes ser empático con el otro si no eres empático contigo. Entonces tienes que estar también muy bien contigo, saber por qué algo te molesta y saber que pues es tu interpretación, nunca te molesta el otro, ¿no? Es como tú interpretas en tu sistema de creencias. Entonces tienes que llegar
y va a sonar como muy zen, pero tienes que llegar vacío con el otro. Realmente a que todos pongan ¿no? en la mesa. Si llegas con tus creencias, con tus paradigmas, con todo, pues la barrera se va armando entre los dos. Claro. Si uno llega vacío, el otro termina vaciándose, termina también escuchando. Y se llenan ambos. Claro, eso es lo rico, ambos. De ambos. Claro. Sin dejar de ser tú y sin dejar de que después te separas y sigues con tus creencias y tus paradigmas y el otro también, y tuviste un momento maravilloso, ¿no? Claro. Y entonces creo que todo lo que logré juntar va alrededor de eso, va alrededor de cómo logras que todos colaboren, y colaborar en un evento de 2 días con tanta agenda, o sea, llevaba un nivel de estrés importante y había que estar en ese, ¿no? En ese claro. como modo de estar abiertos a escuchar y todo. Oye, Mara, ¿y eso qué tiene que ver con el valor de diseño y con el diseño? Pues que todo esto lo terminas diseñando. Aunque esto era alrededor del diseño, en realidad diseñamos el cómo vamos a convivir con el barrio, cómo vamos a hacer que estas personas se sientan incluidas y no excluidas cuando llegue gente diferente a su barrio. Al final lo estás diseñando, le estás diseñando una experiencia en donde esta interacción, te puedes imaginar cómo nos vieron ellos después de que la secretaria de Cultura Municipal, con todos ellos al frente, inauguraron, o sea, ya nos saludaban a todos, ¿no? O sea, ya realmente teníamos un vínculo más cercano. Claro. Entonces, también comunidades, ¿cómo te acercas al otro, no? Claro, y eso se diseña. Eso se diseña, claro. Totalmente. Creo que aquí viene un videíto que está cortito. A ver. Experiencias creativas, qué padre, ¿no? ¡Qué padre! Yo creo que no hay nada que junte más a 2 personas que si las pones ya sea a jugar o a crear juntas. Y cuando las pones a crear terminas jugando. ¡Qué padre! Y entonces ahí se genera este vínculo. El vínculo, el entendimiento, el aprendizaje del otro. Todo, sí. Y ahí es donde radica este valor del diseño. Exacto. Que puede aportar. Creo que el valor del diseño, perdón que ahí ya estoy dando mi opinión. Adelante. El valor del diseño es que genera valor. Claro, que quizá logramos traducir, ¿no? O sea, estás creando algo en conjunto y todo, y ya después entra el diseño y lo puedes plasmar y lo puedes como transformar en esto que ya sabemos que es algo más tangible, ¿no? Claro. Podemos como traducirlo y ya convertirlo pues en un programa, en una acción, en algo, ¿no? Y creo que justo hacia allá apunta lo que sigue, ¿no? A ver. Pues Querétaro, Ciudad del Diseño, ante la UNESCO, en el 2019, justo a raíz de todo esto del barrio y del maldito buen gusto y de las acciones que estábamos haciendo nosotros, apareció él, que era el secretario de Turismo en esa época, y quería hacer unos como recorridos turísticos, ¿no? Y entonces quería hacer un recorrido del diseño. Y en el centro juntar a varios pues puntos en donde o eran de cultura o de diseño. Y entonces llega la Jabonera y se sorprende, ¿no? Porque, bueno, no platiqué, pero la Jabonera, yo siempre digo que somos como una vecindad creativa, ¿no? Porque estamos nosotros, pero tenemos a 6 inquilinos que ahí están todos alrededor de la creatividad. Y entonces llega y nos empieza a platicar que quiere hacer el barrio creativo y nosotros pues ya lo empezamos, ¿no? O sea, nosotros llevamos un rato trabajando y se genera un momentum en donde varias personas que estaban igual que nosotros en Querétaro haciendo cosas aislados todos, nos juntamos. Y entonces nos dicen, ¿por qué no proponen a Querétaro como ciudad del diseño? Ya se había intentado hacer 2 años antes, pero justo no había sido el momento, como todas las ideas que tienen que llegar en su momento, si no, no es que sea buena o mala, simplemente
pues no está alineado todo, ¿no? En este caso estuvo alineado, teníamos 2 meses para llenar una aplicación inmensa. Sí. Cuando empezamos esto nos decían otras ciudades, están locos, nosotros nos tardamos 1 año, nosotros nada más y para demás. Y aquí estuvo muy padre porque fue totalmente colaborativo. Llegamos a juntarnos 60, ¿no? Entre arquitectos, diseñadores, fotógrafos, entusiastas todos, y a llenar esa aplicación. Nos la dividimos como en rally, en donde a ti te tocan 3 preguntas y salías corriendo con tus 3 preguntas a investigar y a ver, pues, eso que te había tocado, ese cachito de Querétaro que te había tocado, ¿no? Había muchos datos estadísticos de cuántos centros de investigación hay, cuántos alumnos egresan de diseño, ¿no? O sea, entonces eran datos que tenías que rascar como rally tal cual, ¿no? Y nos quedamos de ver como a los 15 días o algo así, y llegamos todos con nuestras preguntas, teníamos unos asesores que fueron juntando todo, ¿no? Juntando todo, y a la semana nos juntamos los 60 y nos presentaron la aplicación llena. Y ese creo que fue la primera vez que dije, ¿eso es Querétaro? O sea, todos nos sorprendimos porque como nos tocó llenar un cachito, no nos dimos cuenta de todo lo que ya había en Querétaro, ¿no? Somos el estado con más centros de investigación, por ejemplo, ¿no? La cantidad de alumnos era enorme, o sea, realmente museos, bibliotecas, un montón de cosas que vives en tu burbujita, en tu mundito, nosotros en nuestro barrio de la estación, y que no te enteras, ¿no? Claro. Entonces, nuestros asesores nos decían, no hay forma, o sea, Querétaro tiene todo, ya es una ciudad, ¿no? Y entonces ahí empezó, lo primero que tienes que hacer es proponerte como candidato, y hay un evento, y mandar la aplicación, es todo un proceso. Y para ese proceso, bueno, aquí ya fue cuando nos dijeron que sí, que me encantó porque decidieron el presidente municipal de dar el anuncio en el barrio de la estación. Entonces, pues fue como un regalo a nosotros que estábamos ahí como queriéndolo hacer el barrio creativo. Pero aquí lo interesante es que hubo muchísimo trabajo colaborativo porque junta a 60 personas y ponlos de acuerdo en cuál es la intención y cuál es el sueño que tenemos todos, ¿no? Y para eso implicó hacer pues mucha labor de escucha, mucha labor de inclusión, mucha labor de cómo sueñas, qué quieres hacer de Querétaro a través del diseño, ¿no? Y todos coincidíamos, un poco ahí está el manifiesto, en que no queríamos una ciudad que fuera forma, sino que fuera fondo, y que el diseño, y queda muy bien con este foro, aportara valor, ¿no? O sea, no era de que ahora todo ya iba a estar señalizado y bien bonito, sino que realmente atacáramos problemas que tenía la ciudad desde un pensamiento de diseño, ¿no? Y entonces, y desde ahí poder como vincularnos y aportar nuestra creatividad para la ciudad, más allá de hacer un gremio de diseño, porque la ciudad del diseño, yo por lo menos no la veo que es de los diseñadores, sino es que es como una ciudad que a partir del diseño puede generar más cambios, ¿no? Y creo que aquí está el video también. ¿Le doy otro?
bonito ese de Querétaro, ¿no? Sí. Nos pedían un video para presentar la candidatura. En realidad este fue el video que se presentó para la candidatura. Ese no lo hicimos nosotros, como se ve, éramos muchos y lo hizo otro despacho. Y pero era mostrar todo lo que ofrece Querétaro. Claro, claro. Entonces ese fue como ya pasas de un barrio, ¿no? De una colonia, de un barrio, y pues nos lanzamos a la ciudad, ¿no? A hacerlo como más grande. Exacto, exacto. Muy bien. ¿Tenemos otra cosa por ahí? Tenemos otra cosa que es con la que quiero cerrar. Ajá. Y entonces, viene en este año, nos invitan a llenar otra vez una aplicación a Querétaro Ciudad del Aprendizaje. Todo este aprendizaje que tuvimos con la Ciudad del Diseño, que se nos atravesó la pandemia y creo que apenas ahorita va a despegar, ¿no? Porque justo nos dieron el nombramiento de la del diseño en noviembre del 19, nos empezamos a organizar en febrero del 20 y pues luego pandemia, ¿no? Pero bueno, va a ir agarrando su ritmo y este año, bueno, a finales del año pasado nos invitaron otra vez estos asesores, nos dijeron, Querétaro tiene todo para ser ciudad del aprendizaje. Y el aprendizaje es mucho más transversal que el diseño, ¿no? El diseño, con todo y que todos los que están viéndonos y todos los que están aquí saben el valor que tiene, pues mucha gente no entiende, ¿no? O sea, te cuesta mucho vender porque el diseño va más allá de las formas y que tiene un fondo con mucho pensamiento, ¿no? Y era muy difícil de venderlo, muy difícil de que el gobierno lo entendiera. Y en cambio, pues el aprendizaje, ese todo el mundo lo entiende. No hay quien no le digas aprendizaje, que por lo menos se hace una imagen mental, ¿no? Claro. Y en cambio el diseño, pues no. O te dicen, yo no soy diseñador, pero aprendiz, todos, ¿no? Y entonces nos embarcamos en este tema. Aquí ya no estamos rodeados de puros diseñadores, porque hicimos tal cual un consejo mucho más estratégico, en donde hay gente que está ya en labor social importante, gente que tiene pensamiento sistémico, ¿no? O sea, hicimos un consejo más pequeño, no éramos 60, somos 10, mucho más estratégico, que tocara puntos necesarios para esto, y nos lanzamos al ruedo, a llenar la aplicación. Aquí no sé qué hay. ¿Ahí se acabó? No. Me regresé. Y aquí, pues no hay mucho que enseñar, más que una intención y muchísimo amor por el proyecto. En realidad, el lunes es la junta con la UNESCO a que lo hagan, no público, porque público ya está, sino a que lo hagan, nos presenten con las otras ciudades que quedamos ahí. Hace 15 días ya la UNESCO lo puso en sus redes. Querétaro es una de las 77 ciudades que entraron este año. Y ahora empieza otro sueño, ¿no? En donde cómo vamos a llevar a este Querétaro que aprende, Querétaro que, ahorita aquí lo tengo, que esa es la imagen que apenas estamos como lanzando. Y que es una ciudad del aprendizaje. La UNESCO te dice que es una ciudad que tiene acceso, todas las personas tienen acceso al aprendizaje y a un aprendizaje a lo largo de toda la vida. Es ahí donde lo marcan, en que en cualquier contacto puedes tener un aprendizaje. Y ellos marcan que hay 4 pilares: el aprender a conocer, que es un poco el de los saberes, el que aprendes en la escuela; aprender a hacer, que es más los oficios, es hacer cosas; aprender a convivir; y aprender a ser con ese, que ese pues ya engloba todo, ¿no? Y en nuestras juntas y como co-creación entre los del Consejo, y viendo la problemática como toda ciudad que también tiene Querétaro, encontramos que el aprender a convivir es la mejor manera para poder achicar las brechas, y tanto en las diferentes brechas que encontramos, tanto de inclusión como de la brecha digital, como muchas brechas que hay. Si logras convivir y logras acortarlas, es más fácil que avancemos pues como comunidad, como una unidad, ¿no? Que ese sería como el gran sueño, ¿no? Y bueno,
este es como nuestro sueño. Dice, en 10 años vamos a estar en un Querétaro diferente, una ciudad donde los individuos trabajen colectivamente, una ciudad mejor, más humana, en la que pensar y sentir de las personas sea el centro del quehacer cotidiano, donde alcancemos la integración y la otredad se convierta en los cimientos del aprendizaje, ya que las personas enseñan y aprenden unas de las otras, y el conocimiento deja de ser individual y se vuelve colectivo, como una sabiduría colectiva, ¿no? Que un poco... Si has visto, lo he tocado en los 4 proyectos, de cómo aprendes del otro, ¿no? Cómo te nutres del otro y te dejas empapar del otro, ¿no? La identidad, que es lo que ya tenemos, viene con este concepto en donde estas ondas expansivas, ¿no? Que haces en el agua cuando echas algo, la pluralidad y la convivencia. De ahí sacamos estos 3 símbolos para tener esta imagen, en donde justo creemos que el aprendizaje, o cada uno de nosotros, o cada una de las entidades que ya están haciendo cosas, pueden ser como estas pequeñas ondas, ¿no? Que juntas van como provocando que haya movimientos, ¿no? Como cada uno de nosotros puede ser una onda expansiva con los que tiene alrededor. Habrá ondas más grandes y habrá unas muy chiquitas que sean nada más en tu casa, pero que así empieces como a compartir esta parte de reaprender a convivir, porque creemos que hay que reaprender a convivir, ¿no? Y entonces el logotipo aparte tiene diferentes formas de ondas, porque pues otra vez no somos todas las mismas ondas, ¿no? Algunas van a ser para adentro, otras van a ser para afuera, unas serán concéntricas, otras serán, seguro habrá más ondas lineales, que esas, ¿no? Ajá. Y pues ahí estamos, ese es como el sueño que tenemos ahorita, y si te fijas, otra vez, el valor del diseño ahí está, hasta para representar una identidad que nos una a todos y que transmita, yo hasta lo siento, igual soy un poco cursis, pero un poco poética, la intención que tenemos de cómo convivir y aprender los unos de los otros y tener esta sabiduría colectiva en toda la ciudad, ¿no? Y con una apertura, ¿no? Exprofesa, con lo que decías hace rato, si yo me vacío, soy capaz de llenarme del otro, ¿no? Exacto. Y no llegar con ya ideas preconcebidas. O sea, te hago una pregunta para que me contestes lo que yo quiero que me contestes. O para que valides, ¿no? Lo que yo estoy pensando. Y aquí obviamente pues tenemos problemas serios en Querétaro y vamos a sentar, a platicar y a convivir y a aprender los unos de los otros. Estos contrarios, ¿no? En el Design Thinking te dicen que tienes que ver los extremos, ¿no? Para llegar como al punto. Pues aquí sabemos que vamos a de repente estar sentados personas que no quieran convivir, pero al final todos queremos un Querétaro mejor, todos. Desde nuestra trinchera no hay nadie que viva ahí y que no quiera un Querétaro mejor. Entonces, pues si el fin último es el mismo, nada más hay que ver cada quien por dónde llega, pero llegar al mismo fin todos juntos, ¿no? Claro, claro. Oye, Mara, yo me sé muy bien tu afición por la generación de preguntas. Sí. Te encanta hacer preguntas y de entrada yo te preguntaría por qué te encanta hacer preguntas. Pero antes de que me contestes eso, yo te voy a hacer una pregunta. A ver. Venga, ¿Aprender es un deber del diseñador? Es un deber del ser humano, sea diseñador o no, pero siendo diseñador es una obligación. No puedes diseñar algo sin antes no haber hecho la mayor cantidad de preguntas y hasta las que no se te hubieran ocurrido, esas también. Ahí radica el poder profundizar y no quedarte en la superficie. Ahí radica la empatía que me preguntabas hace rato. Y estas preguntas tienen que ser preguntas genuinas, o sea, realmente querer entender al otro, ¿no? Porque no le estás preguntando la hora, ¿no? O sea, es realmente el querer entender qué ve el otro, que tú no estás viendo. Generalmente, en eso que tú no estás viendo es donde está la innovación. Es donde está en lo oculto, porque lo de afuera, pues ya todos lo vimos, todos lo estamos viendo, ¿no? Pero lo que está oculto, ahí es donde puedes encontrar ese hallazgo, ese insight que dices, ¡ah!
ahí está, ¿no? Claro, claro. Oye, y me regreso a lo que te preguntaba en un inicio, y que tiene que ver con esto que tú decías, que ustedes quieren ser expertos en no ser expertos. Y eso tiene que ver con esto. Pues es que si llegas siendo experto, juras que ya sabes todo. Claro. Y entonces tu curiosidad se vuelve cero, ¿no? Ajá. Aquí un poco las premisas que estamos viendo en lo de la ciudad del aprendizaje es que queremos que sea una ciudad curiosa. Que se esté preguntando constantemente, ¿no? Es el qué pasaría que sí o de qué otra manera se pueden hacer las cosas. O sea, si eres curioso, como son los niños, ¿no? Porque los niños vienen vacíos, un poco ahí está, ¿no? Los niños realmente preguntan genuinamente porque quieren saber y luego se nos olvida porque creemos que sabemos. Eso, ¿no? Eso es bien importante. Claro. Y hablando del diseño y de los diseñadores, el ir con esta preconcepción de yo ya sé. Pues no, pues cómo vas a aprender de Claro. alguien si ya sabes. Claro, Justo claro. en este convivir y en aprender del otro está este tema de que tienes que, para que tú le otorgues al otro un conocimiento, o sea, que tú vas a aprender del otro, tu ego se tiene que ir de paseo, tu humildad tiene que ponerse en escena porque estás dándole, y voy a poner entre comillas, el poder al otro, de enseñarte algo. Y entonces ahí tu humildad, todo, o sea, tienes que pensar que el otro sabe más que tú y hay mucha gente que no le gusta. Claro, claro. Mucha. Claro. Y en cuanto dices, no lo sé, estás abierto a aprender, Claro, a recibir. a recibir. Genuinamente. Y lo que eso? es increíble del cerebro es que todo eso que recibes, ahí se queda. Y entonces, en tu proceso creativo, ya pasándonos otra vez a nuestro oficio del diseño, en el proceso creativo, cuando dices, o sea, ¿de dónde vienen las ideas? Pues vienen de todas esas conexiones que hace tu cerebro con todo lo que te dejaste llenar. Claro. ¿No? El cerebro pareciera, aunque creas que tienes mala memoria, el cerebro todo lo guarda, todo está ahí. Entonces, cuando tienes un problema, una situación que tienes que resolver, el cerebro dice, ay, a ver, acuérdate que hace 4 años te topaste con alguien que te dijo esto y ahorita te sirve. Entonces, hasta si quieres lo puedes hacer por egoísmo, ¿no? Claro. O sea, ya pensar en que entre más información tengas, más lleno estés de cosas, pues tu quehacer creativo es más completo, ¿no? Es más completo y aporta más y genera más valor. Claro. Que ese Y es el más tema. divertido. Sobre todo eso, divertirse. Sobre todo eso. Oye, Mara, hace ratito en alguna de las descripciones que nos pasaste en la presentación, ya no recuerdo bien si al hablar de el nombramiento de Querétaro como ciudad del diseño o ciudad del aprendizaje, había ahí un par de palabras que decían que el diseño tendría que ser o tener un factor estratégico, ¿no? Te has referido varias veces al diseño estratégico, ¿no? ¿Qué con el tema de la estrategia? ¿Qué tiene que ver? Todos estos, es que digo problemas, todos estos contextos son complejos, o sea, no tienen una solución de, pues pinta las bardas y ya se acaba el graffiti. No, tienen muchas aristas, son problemas que tienen demasiados actores y demasiadas variables. Y esta parte de la estrategia o del pensamiento estratégico o el diseño sistémico, ¿no? Tienes que tener como la capacidad de ver la película completa, los más actores posibles, y luego ver moviendo qué, ¿no? Este punto palanca, ¿qué de esto mueves para empezar una transformación? Y pues ahí viene la estrategia y el ensayo y error, porque otra vez no somos expertos y al final cuando tratas con tantas personas, pues no es algo que sea matemático, hago esto y resulta, no, o sea, la gente puede hacer cualquier otra cosa. Entonces, aquí tienes pues justo pensar cuál es la mejor estrategia y probarla y estar otra vez con mucha atención, mucha observación para ver si el sistema está respondiendo a lo que creíste que iba a responder, ¿no? Entonces, ahí es donde entra el tema sistémico o estratégico, ¿no? Y que tiene que caracterizar finalmente al diseño.
Totalmente. Si no es nada más forma y puede estar muy bonito y todo, pero le falta carnita, le falta digo yo, sí. y le falta algo que no lo tengas que explicar, que se explique solo. O sea, Okay. o cuando tú lo expliques, todos digan, ah, claro, entiendo. Claro. Cuando le falta eso es muy fácil que te lo tumben, ¿no? Que te hagan preguntas que no te hiciste antes. Ah, y entonces ahí, Y entonces ahí te cuenta cachan. Ajá, te das cuenta que no te preguntaste lo suficiente. Oye, Mara, y entonces con esa base, ¿cuáles tú dirías que tendrían que ser los principales rasgos de los diseñadores? Que enfrenten esto, ¿no? Que enfrenten este mundo, esta complejidad. Y si quieren hacer comunidad, yo siempre digo que tienen que ser optimistas, Okay. tirándole a tercos. Okay. ¿No? Porque esto va más allá, ¿no? O sea, muy curiosos, y ahí es donde radica todo este tema de las preguntas, ¿no? O sea, estarte cuestionando a ti, al entorno, a todo, o sea, tener mucha curiosidad genuina, saber trabajar colaborativamente. Eso es importantísimo. No puedes querer hacer comunidad si no tienes comunidad, ¿no? Con el de junto. Ajá. Entonces, tienes que saber esto de la comunidad y como, no sé si es como una competencia eso, poder salirte y ver la película completa, pero luego ver el detalle. Okay. Es como poder estar switchando entre esas dos, porque en el detalle es donde es el punto palanca, es donde mueves, pero terminas viendo el sistema desde afuera. El sistema, fíjate, ya te has referido a eso. Hablaste de un contexto complejo, ¿no? Cada vez es peor. Con la pandemia, digo, no pudo venir algo más así, agua más limpio para que nos diéramos cuenta de la complejidad en la cual vivimos y de lo sistémico que es todo. Exacto. ¿No? ¿Nos puedes platicar un poquito más de este contexto? Pues es que vivimos, es más, nuestro cuerpo es un sistema, ¿no? O sea, te pegas en el dedo chiquito del pie y te puedes estar chocada de la cadera, ¿no? Porque empiezas a pisar mal y desde ahí empieza a ser un sistema. Somos un sistema en nuestra familia, somos un sistema en nuestro barrio, en nuestra comunidad, con la misma naturaleza. Uno de los proyectos que tenemos en la Ciudad del Aprendizaje que queremos meter es cómo vamos a convivir con el río. Ándale. ¿No? Entonces, este convivir no es nada más entre personas, es con la naturaleza, con el río, con los animalitos, o sea, es todos somos parte de este sistema, ¿no? Y todo lo que hace una persona le afecta al sistema completo. Claro. Si nos logramos ver como unidad, yo ya voy a saber como empresario, si tiro de residuos al agua, me está regresando a mí, a mi familia, ¿no? O sea, lo que pasa es que pareciera que estamos separados, entonces el trabajar en esta unidad hace que puedas trabajar en el sistema, ¿no? Claro. Sabiéndote parte del sistema. Claro. ¿Qué retos son los que tú visualizas frente a todo esto? ¿Tienes tiempo? ¿Podemos ganarnos la siguiente? No, mira, ahí hay un relojito que nos está controlando muy bien. Yo creo que vamos a tener uno diario. O sea, Okay. Claro, y aquí es estar como muy pendientes, ¿no? Es como cómo trabajar la ciudadanía con gobierno, cómo hacer que el gobierno nos escuche, pero también cómo escuchar a gobierno lo que ellos están haciendo, porque en serio apuntamos hacia el mismo lado, ¿no? Cómo acercar a los que por generaciones han estado excluidos, cómo decirles, eres parte de nosotros. O sea, creo que el reto lo vamos a tener en cada contacto con cada persona. Sí. ¿Todo el tiempo? Todo el tiempo. Y ya en este año que llevamos de preparación para todo esto, ha habido momentos en donde así me quiero jalar los pelos y luego recuerdo aprender a convivir. Y entonces digo, si no podemos convivir en el consejo nada más, no vamos a poder hacer nada hacia afuera. Entonces, desde ahí es convivir, ¿no? O sea, en serio, así es mi mantra. Y digo, aprender a convivir. Va otra vez, ¿no? Y ahí es donde entra el diseño y entra la creatividad. No pude por este lado, vamos por este. Si no por este, tengo la fábrica de ideas. Vamos a ver cuál es la que va a lograr quebrar y que convivamos, ¿no?
Sobre todo por eso, porque generalmente, o de mucho tiempo atrás, ¿no? De pronto los diseñadores nos quejábamos que no nos entendían, o no nos escuchaban, ¿no? O no nos escuchan, no me entiende, no me valora. Todo lo que le reclamas al otro es que primero no lo tienes tú. Entonces, no me entienden, pues hay algo que todavía no terminas de tú entender. De entender. Sí. Y tienes que tener apertura para eso. Y si no me dan valor, pues ¿qué valor les estás dando al cliente o a los otros, ¿no? Entonces ahí sí es un boomerang, todo se te regresa. Todo se te regresa. Sí, claro. Y creo que ese es otro reto. Ese es otro reto. Ya tenemos que empezar a cerrar, Mara. Sí. Ya nos dijiste ahorita una de las cosas que ves que viene, el tema del río, ¿no? ¿Qué otros escenarios visualizas que vienen en el futuro? ¿Qué hay que atender? Esta parte de entender al otro, decía yo hace un momentito, ¿no? De pronto nos quejamos que no nos escuchan o no nos dan el valor, pero de entrada nos lo tenemos que dar nosotros, ¿no? Y de ahí escuchar y ver y demás. Pero ¿qué otras cosas visualizas tú en el tiempo que nos queda muy cortito? Es poquito y lo tengo bien claro porque y justo platicamos a la hora de la comida de que en Querétaro fue creo que la primer ciudad de la República, el estado, que aprobaron una ley de circular. Y hay todo un movimiento de Querétaro circular y creo que ahí hay todo otro tema porque ahí tenemos que reaprender a convivir con todo esto. Ahí sí se tienen que cambiar las bases de nuestras creencias, de cómo hacemos las cosas, de hábitos, y mucha gente le cuesta, ¿no? Entonces creo que ese está también, es más, el mismo río toca ese punto, ¿no? Entonces creo que ahí hay mucho trabajo que hacer. Y a todos los involucrados, ¿no? Hace un ratito hablábamos también, bueno, nosotros en la comida y en otros momentos que hemos tenido la oportunidad de platicar, tú y yo, que platicamos mucho, de, por ejemplo, el gobierno, ¿no? De pronto hay que tomar en cuenta qué está pasando y qué está haciendo y cómo generas ahí los puentes, ¿no? Exacto. Entonces, y desde este mantra de conviviendo. Exacto. ¿No? Entonces ahí va a estar bueno. Creando comunidad. Creando comunidad y el valor del diseño. Entre todos y obviamente escuchando a la naturaleza que está gritando, eso me queda clarísimo, ¿no? O sea, ahí ya no podemos cerrar los oídos ni los ojos ni nada. Mara, una frase con la que quieras cerrar. La traigo. Oh. Me encanta esta frase y creo que queda aquí. Cada vez que lo consideres necesario, enciende un sueño y déjalo arder en ti. Wow. Solo así. Claro. Mara, muchísimas gracias. Carmen. Bueno, esperamos que les haya servido a todos, que todos lo hayan disfrutado como nosotros lo hicimos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y en breve siguen las charlas con otros temas interesantísimos. Aquí nos despedimos. Muchas gracias.